la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El primer paso para hacer este retiro, intentando aprovecharlo a la medida del don del Espíritu Santo, es el de agradecer encontrarnos aquí, haciendo oración, porque un retiro es un acontecimiento orativo, así se llama, ¿verdad? Un acontecimiento de oración. No solo de reflexión, que es, pero es una oportunidad para hablar con Dios. Entonces, en esa tesitura, comenzamos esta meditación, diciendo que la fiesta de Todos los Santos nos invita a reflexionar sobre la realidad de la Iglesia y de la comunión de los santos. De la Iglesia encontramos varias descripciones. No se puede decir exactamente definiciones, porque la Iglesia es una realidad sobrenatural que se resiste a ser encerrada en una idea humana, en unas palabras humanas. Pero sí podemos obtener descripciones desde diferentes perspectivas que son complementarias. La primera podríamos decir que se habla de ella, y habla San Pablo así, que es la comunidad de los santos. Varias veces se dirige así, a la comunidad de los santos de tal lugar. Luego también es la comunidad de los bautizados. Es un poco primaria esta definición, ¿verdad? La institución fundada por Cristo para llevar a los hombres de todos los tiempos los medios de la salvación. Muy bonita, pero un tanto funcional. ¿Para qué sirve la Iglesia? ¿Por qué la hace Cristo? Pero de hecho esto ha provocado conversiones. Scott Hahn, este famoso converso del siglo pasado, vivo aún, se convierte por eso. Dios tiene que haber hecho una institución, un medio, un vehículo para entregarnos a todos los medios de la salvación. La doctrina y los sacramentos, la riqueza, ¿verdad?, del Evangelio. Luego también se habla de la Iglesia como pueblo de Dios, que es una definición un tanto sociológica y jurídica. También se habla de la Iglesia como esposa de Cristo, haciendo ver que cuánto Cristo la ama. De hecho, da su vida por la Iglesia, por nosotros, ¿verdad? Y también se dice que es el cuerpo místico de Cristo. Quizá esta es la más perfecta hasta ahora concebida, porque llega a la esencia. Es Cristo que se abre y nos incorpora a Él para llevarnos al Padre. Entonces, sumando todas estas, y podríamos dar más, ¿verdad?, descripciones, podríamos decir que queda clara su esencia sobrenatural. Entonces, su alma, la Iglesia es una dación de Cristo, pero su alma es el Espíritu Santo y su cuerpo el elemento humano, es decir, nosotros, con nuestra pobreza, pero somos. Entonces, la Iglesia no es una empresa humana, es el reino de Dios, es Cristo mismo salvando en el mundo, y queda plenamente formada, como sabemos, con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que desciende, enviado por Cristo, sobre aquella primera comunidad, porque Él había dicho: os conviene que yo me vaya, porque si me voy os lo enviaré. Él os explicará todo lo que yo os he dicho, todo lo que yo os he enseñado. En la última cena está diciendo estas palabras repetidamente, habla del Espíritu Santo.
Antes se habla poco del Espíritu Santo, pero a partir de la última cena, para los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pedro se habla muchísimo del Espíritu Santo y la iglesia. Pero volvamos, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, os lo enviaré. Pero ellos, acuérdense ustedes que, ¿cómo entenderían esto? Si estamos felices contigo, ¿por qué te vas? ¿Y por qué menos conviene que tú te vayas? Si, no se entienden las entendieron después estas palabras. Y en Pentecostés, o sea, 50 días después de la resurrección, 40 días después de la ascensión, estando reunidos en el cenáculo, los discípulos, un viento los sacudió toda la casa y descendieron sobre cada uno de ellos unas lenguas de fuego y comenzaron a expresarse cada uno en el idioma que el Espíritu Santo les inducía. Entonces, estos discípulos, bendecidos de tal manera que eran capacitados para asumir su misión, la misión que les ha dado Cristo. Recuerda, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Entonces, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos es todavía más fuerte porque dice, vayan a toda la creación. Hay que santificar todo. Y es más exacto porque a través del hombre se santifica toda la realidad material, terrena. Pero estos hombres y mujeres, al recibir el Espíritu Santo, se vuelven capaces de asumir su misión y de anunciar como propios los ideales de Cristo. Porque no solo estaban convencidos de su doctrina, pensando que era más bella que lo que anteriormente creían y aceptaban. No, este grupo está dispuesto a dar la vida por Cristo, a dar la vida por Él, hasta el martirio. O sea, después de la asunción del Señor, están en el cenáculo. Aquí metámonos, decía Juan Pablo II, hemos de hacer nuestra la experiencia del cenáculo. Lo repetía. Entonces, estando cerradas las puertas y ventanas, por temor a los judíos, estos hombres estaban escondidos, temerosos, encogidos, y viene el Espíritu Santo y se plenifican con su fuego personalmente. Ya no el grupo, es personalmente. Una lengua de fuego sobre cada uno de ellos. O sea, estaban tan llenos del fuego del Espíritu Santo que como leños tenían unas llamas que les salían por la cabeza. Estaban encendidos en el fuego del amor de Cristo, de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces te decía, abren puertas y ventanas y comienzan a predicar la palabra. Y se convierten ese día 3,000 y al siguiente día 5,000. Hasta el punto que tienen, dice los Hechos de los Apóstoles, dificultad para impartir el bautismo. Y comienzan a hacer milagros. Y están fortalecidos ya, esto es una cosa extrema pues, pero muy bonita de considerar, a dar su vida por Cristo hasta el martirio. Entonces, ¿qué observamos aquí? Un giro, una toma de postura, un compromiso. O sea, se percatan de su vocación, que es muy importante. Y esto pues hemos de hacerlo nosotros, porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Se percatan de su vocación, se saben escogidos por Cristo, inundados por su gracia, y entonces se convencen de su misión, llevar el Evangelio, o sea, la salvación a toda la creación, y obtienen así una nueva visión, que es que con Dios pueden cumplir estos objetivos, estos horizontes infinitos y divinos, y llevar la salvación. Un periodista le preguntó a Juan Pablo II, en 2 palabras, ¿cómo definiría la iglesia? Y dijo él, me sobra una, salvación. Esa es la palabra, salvación. Entonces, con esto, pues vayamos a nuestra realidad y veamos que la iglesia somos todos, no solo los sacerdotes, no solo el Papa, en fin, no solo los cardenales, somos todos. Y la iglesia se convierte en el lugar de encuentro con Cristo y con nuestros hermanos, que es muy importante.
porque nadie se salva solo. Y también es el sitio para desarrollar la vida cristiana. Le preguntaron a San Pedro, y está recogido en una de sus cartas, si alguien se salva fuera de la iglesia. Y contestó que no, que así como solo se salvaron unos cuantos en el arca de Noé, así solo se van a salvar los que entren en el arca de Cristo, que es la iglesia. Entonces, claro, entendemos y sabemos que hay otras maneras con las que Dios concede el bautismo a estos hombres que han vivido bien la ley natural, que no lo han conocido, que están llenos de buenos sentimientos y pensamientos y de buena vida, pues estos entran a la salvación, pero a través del arca de Cristo, del bautismo que se les concede en el momento de morir. Scott Hahn decía ya que después de estudiar esto bien y de compenetrarse con el llamado, porque se sentía llamado a hacerse católico, era pastor, muy culto, muy estudioso, muy estudiado, presbiteriano bautismo. Y entonces se da cuenta que tiene que haber puesto el Señor un vehículo de permanencia para lo que Él enseñó, para lo que Él mostró, alguien que enseñe, que muestre, que determine cómo conducirse a Cristo, y es la iglesia. Muy bonito es el libro que se llama Roma, Dulce Hogar, porque la vuelta de Scott Hahn a la iglesia. La vuelta no, porque nunca había sido católico, pero se pone como el regreso, ¿verdad?, hacia la iglesia. Pero continuemos con nuestra meditación. Hay dos personajes que se encuentran con la iglesia de sopetón en la Sagrada Escritura, y son Pedro y Pablo. Recordemos cuando Jesús, caminando hasta Cafarnaúm, va conversando con sus discípulos sobre las opiniones que se vierten sobre él. Y entonces les pregunta en un momento, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto es bien bonito, ¿verdad? Porque, claro, cada uno de nosotros tiene que tener su idea de Cristo y conocer esa realidad personalmente. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces se hace el silencio en un primer momento, porque era muy duro en ese momento, ¿verdad? Todavía estaba comenzando Jesús, y Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y entonces le contesta Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate, revelado por Dios. Y yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y añade, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta respuesta tiene muchísima riqueza porque enseña la realidad que está queriendo fundar, porque ahora se dice que Cristo no fundó la iglesia, que el que fundó la iglesia fue Pablo. Él la extendió, pero la fundó Cristo durante toda su vida, desde que comenzó. Y hay momentos como más claros, y este es uno de ellos. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Y sigue diciendo, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra todo lo que desatares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Bueno, pues entonces es una entrega, una cosa portentosa. La llave del reino de los cielos está en la iglesia. Está en la iglesia. Y se la dio a Pedro. Y por Pedro a los que continuamos esto, ¿verdad? No solo se refiere a la confesión, sino es más profundo el alcance que tiene. Y luego pues así le da a Pedro un lugar en su fundación y un poder que son trascendentales, son impensables. El reino de los cielos, las llaves y el poder de atar y desatar, de perdonar, ¿verdad? Es una nueva realidad de salvación. Y te decía antes, queda clara la realidad del deseo de fundar de Cristo nuestro Señor. Esto es muy importante porque nosotros estamos aquí por voluntad de Cristo, por voluntad de Dios. Bien bonito esto, ¿verdad? Nos ha llamado para esto que es tan suyo.
Pero continuemos con el segundo personaje, que es Pablo, ¿verdad? Que todos conocemos estas escenas bastante bien. Llevado por su celo, Pablo, un tanto desmedido, pues en su camino a Damasco, en busca de los discípulos de Jesús, recibe aquella comunicación, cayendo al suelo. Oye, escucha la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Jesús muestra una plena identificación, ese medio de unión que es el mismo y una sustancia de constitución, es Cristo. O sea, Cristo y la iglesia y Cristo son una misma cosa. Una misma cosa. Y Pablo pregunta: ¿quién eres? Yo soy Jesús, contesta, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando, temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y le dijo: levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que Cristo le hace ver que es la iglesia, es Él mismo. Y luego, para restablecerlo, lo lleva a su iglesia, entra en la ciudad y ahí se te va a decir qué debes hacer. Y entonces lo lleva a su iglesia para que se refugie, para que se recoja, para que se abra la verdad y para que sane. Qué bueno esto, ¿verdad? La iglesia es todo esto, es el lugar de la sanación, de la conversión, de la amistad con Cristo y con los discípulos de Cristo, ¿verdad? Que, como dice el Papa tan a menudo, son el mismo Cristo. Es bonito esto porque me contaba una señora de mucho nombre aquí, que se encontraba con un viejito, iba en su carro manejando un buen carro, ¿verdad? Entonces, y se encontraba con un viejito que la enternecía y le daba un dinerito. Y otra vez, después, pero no en orden, sino así que se le iba encontrando, le dio otra cantidad. Y era un viejito mendigo y que le dijo: mire, lo que yo realmente quiero es que me dé un abrazo. Y yo, pensando en la señora, pues me quedé como en a ver qué hizo, ¿verdad? Entonces, y le di un abrazo bien fuerte, me dijo, porque yo me di cuenta que era Cristo. Porque te digo que uno en confesión escucha cosas bien fuertes. O sea, que uno tiene que, tanto aprende el que se confiesa como el que recibe la confesión, porque son cosas preciosas de las experiencias de las almas con Cristo. Yo me di cuenta que era Jesús y lo abracé y nos vimos a los ojos. Tú te das cuenta que el Papa dice: y cuando diste la limosna, le tocaste la mano, le dijiste unas palabras, porque a veces se da limosna así como cuando aquí asaltaban más las maras, que la gente abría un poquito el vidrio y tiraba el dinero de arriba, temiendo un asalto. Pero el tema es que a veces no queremos tocar a Cristo, dar limosna. Bueno, pues la iglesia es donde nos encontramos con Él. Y lleva a Pablo para que se refugie, para que se recoja, para que se abra la verdad. Y ahí, a esa casa llega el sacerdote Ananías. O sea, fíjate, un sacerdote. Y dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que ora y se le caen de los ojos unas como escamas. O sea, que la conversión hacia la iglesia, hacia Cristo, requiere de que nosotros dejemos esa costra que nos impide ver con claridad, esas como escamas. Y dice, y Pablo dijo: ¿hay algo que impida el que yo sea bautizado? Y Ananías le dice que no, y entonces lo bautiza, y así Pablo se integra plenamente a la iglesia, ¿verdad? Entonces, las preguntas de quién eres y qué quieres que haga quedan respondidas. Prácticamente Jesús le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero quiero que te unas a mí,
que seas parte de mí, que seas yo mismo y cumplas mi misión. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? O sea, le pide todo y que sea del todo suyo. Entonces, podemos pensar, ¿y qué se espera de nosotros ahora? Pues lo mismo. San José María nos decía a los de la obra, cuando penséis en la obra, pensad en la iglesia, porque es el todo, ¿verdad? Es la iglesia. Y todos tenemos que, cuando veamos cosas buenas, pensar en la iglesia, sabiendo que la iglesia, decía Benedicto XVI, ¿verdad?, es como la luna, compuesta de piedras y abrojos, pero capaz de reflejar la luz del sol y sacar, por tanto, de la oscuridad al caminante nocturno. Esta es una imagen de los primeros siglos de la iglesia, se llamaba el Mysterium Lunae, así describían la iglesia, ¿verdad?, como el misterio de la luna que refleja la luz del sol. Y entonces, ¿por qué? Dice Benedicto XVI, que aquella frase tan bonita, cada uno de nosotros es fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido y cada uno de nosotros es amado. Cada uno de nosotros es necesario. Y entonces, ya hablando de nuestra acción, ¿verdad?, nada hay más hermoso que haber sido alcanzados y sorprendidos por el Evangelio, por Cristo, y nada más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad con Él. La amistad con Él, comunicarla. No hay nada más bello. Bonito, pues el sabio Benedicto XVI tiene frases pues contundentes, ¿verdad? Entonces, pues, con esta enorme perspectiva, donde ya entramos nosotros a jugar un papel de importancia, se entiende la comunión de los santos, porque cuando uno le hablan de la comunión de los santos es como un misterio de la fe que decimos en el credo, creo en la comunión de los santos, pero pues no sabemos lo que decimos o no sopesamos con calma lo que decimos, porque claro, es la realidad que a través del Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, estamos comunicados con la iglesia triunfante del cielo, con la iglesia peregrina o militante de la tierra y con la iglesia purgante, pero muy unidos, de manera que podemos pedir los unos por los otros y somos los necesarios unos para los otros, muy necesarios. Qué bueno esto, ¿verdad?, que lo pensemos así, pero entendiendo esa misión o intentando comprender la misión. Dicen los santos que para comprender la iglesia se necesita una visión magnánima. Esto es muy bonito. De apóstol que ya ha recibido al Espíritu Santo y que está vibrando por llevar la salvación, ¿verdad? Y ser santo Él. Y entonces, de lo contrario, nos quedaríamos nadando en el charco de nuestros propios egoísmos y miedos. Entonces, claro, dice, bueno, si asumimos la misión, ¿verdad?, entonces nos vamos a querer remover para llevar esta salvación a los hombres, a todos, a nuestras familias, comenzando pues a nuestros amigos y en nuestro trabajo y todos esos círculos concéntricos sociales que nosotros conformamos, ¿verdad?, en los que hay que actuar y Cristo espera que actuemos. San José María, hablando de esto, tratando de esto en un punto de surco, dice, yo no tengo más que 2 brazos, pero a veces siento la impaciencia de ser un monstruo de 50 para sembrar y recoger la cosecha. Un monstruo de 50 brazos. O sea, es un santo que ha captado la necesidad de ir y dice, para sembrar y recoger la cosecha. Cristo habla constantemente, contemplad la mies blanquear, ya dispuesta para la siega. La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su campo. Bueno, pues el Papa hace un tiempo, hablando de un santo polaco que tiene una vida muy simpática, muy atractiva, San Estanislao Kostka, que es un príncipe, que se va a pie desde Polonia hasta Roma. Y entonces
repitiendo un lema que ahora leería, dice el Papa: Jesús es el Señor de los riesgos, porque estaba hablando de los miedos, del charco de los propios miedos y de los propios egoísmos, ¿verdad? Entonces Jesús es el Señor del riesgo. Él quiere que tus manos continúen construyendo el mundo de hoy. Quiere construirlo contigo. Que San Estanislao, así termina sus palabras, nos ayude desde el cielo y nos inspire con su lema: Ad maiora natus sum. Nací para cosas grandes, para cosas más grandes. Eso iba repitiendo desde Polonia hasta Roma. Entonces, para terminar la meditación, pidamos a la Virgen que nos ayude a hacer y a hacer la iglesia. Ella es reina y madre de la iglesia, pues es madre de Cristo y es madre nuestra, que nos ayude a entender pues la bella misión y eso que dice el Papa, que cada uno de nosotros es fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno de nosotros es amado, cada uno de nosotros es necesario. O sea, aquí estamos tú y yo, terminamos la meditación ante Cristo en la hostia santa, como estamos haciendo últimamente. Vamos a tener un examen a continuación y un tiempo de reflexión o de meditación ante Jesús y Eucaristía. Por eso decía que el retiro es un acontecimiento orativo, no simplemente de venir a escuchar, sino de conversar con el Señor. Y el tema este es precioso, ¿verdad? De conversión y cambio y de un gran apostolado que nos espera. Santa María, enséñanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, continuamos nuestro retiro con un tema precioso, porque se trata de hablar un poquito, de reflexionar sobre el amor que Dios nos tiene. Fíjate que nos ha traído a la iglesia, que es un don tremendamente grande y además pues, tantas oportunidades para no ser parte de la iglesia, tomando en cuenta la población del mundo, ¿verdad? Pero aquí estamos y estamos ante Él conversando. Y este tema sobre el amor que tiene para conmigo y para contigo. O sea, hay palabras en la Escritura que reflejan este amor. Como decía antes, son como diferentes perspectivas. El Salmo 2, que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, yo te daré las naciones en herencia. Son palabras de plenitud, de seguridad, de descanso. Y el Salmo 23, que conocemos tanto: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, repara mis fuerzas, me conduce por sendero seguro, porque su cayado y su vara me protegen, nada temo, aunque
camine por cañadas oscuras. En fin, nos ama y nos protege y nos quiere. Y a Jeremías, un profeta que fue muy perseguido en el siglo VI antes de Cristo por el rey Joaquín y por el rey Sedecías, que no hicieron un buen papel, pues verdad, pero lo persiguieron, le dijo el Señor: con amor eterno te amé, por eso he dispuesto gracias para ti. Pero estas palabras, ha explicado el Señor y a los santos se los ha repetido, son para nosotros. Son dichas a un hijo para que las veamos, dichas al hijo, pero nos las apliquemos a nosotros. Son palabras inspiradas, pues, ¿verdad? Y Dios está animando a Jeremías a confiar a través de esas palabras, y a nosotros, que ya conocemos la resolución y la realización de la redención por Cristo, nos da a su Hijo y nos da sus dones con su Hijo. ¿Te acuerdas que Él no perdonó a su propio Hijo por amor nuestro? Así dice San Pablo. Claro, nos ama. Odia el pecado, pero ama al pecador. Nos ama a nosotros. No es que ama nuestras miserias, pero nos ama a nosotros por encima de nuestras miserias. Esto hemos de tenerlo muy claro. San Pablo, así como admirado, dice aquello de nos ha amado antes de la constitución de los mundos. Ha pensado en nosotros antes de la constitución de los mundos, para que seamos santos en su presencia. O sea, nos ama desde la eternidad, y nos ama y por eso nos crea para que lo amemos y para que nos sintamos amados, para que respondamos con amor. Él nos amó, ¿verdad? Y dice a San Juan, por ejemplo, va diciendo, ¿qué amor tan grande tiene Dios llamándonos sus hijos y haciendo que realmente lo seamos? Y con estas consideraciones, que son sencillas, pero son realistas, ¿verdad?, de la lectura directa de la Escritura, el Papa Francisco dice que Él nos primerea. O sea, Él se nos adelanta con el amor. Se nos adelanta, es como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Uno lee la parábola y si se mete a pensar se da cuenta que tenía más ganas el padre de que volviera el hijo del hijo de regresar a la casa. El padre estaba, dijéramos en lenguaje normal, como decimos aquí, ¿verdad?, desesperado porque volviera. Y cuando vuelve no le deja ni decir, ni pedir perdón, ni narrar su pecado, ni su extravío, sino que se le tira al cuello y le cubre de besos. Y prepara la fiesta, y mata el carnero, y le viste las ropas mejores, le calza los pies, le pone el anillo de la identidad, el anillo familiar, eran nobles. Le devuelve los tesoros. O sea, en esta verdad se debe asentar y orientar nuestra vida, porque el Señor nos rodea con señales de amor. Si somos finos, entendemos que los colores del arco iris, la claridad de los celajes, la belleza de las estrellas, el aroma de las flores, en fin, podríamos seguir, son regalos que el Señor nos hace. Y cuando algo nos contraría, algún dolor, alguna dificultad, alguna enfermedad, nos tenemos que repetir estas palabras dirigidas a Jeremías. Con amor eterno te amé, por eso he dispuesto gracias para ti. O sea, el amor que te tengo le viene a decir, como le dijo a otro profeta, pero siglos después, ya solo a 3 siglos o 2 antes de Cristo, al profeta Isaías le dice que no cabe su amor en nuestros pensamientos, porque le dice, mis caminos no son vuestros caminos, así como las nubes o los cielos, traducen otros, porque los judíos identificaban la altura de las nubes con el cielo, ¿verdad? Así como las nubes están por encima de la tierra, así mis pensamientos están por encima de los vuestros y mis caminos por encima de los vuestros. O sea, dediquémonos un poquito, pues, a abrir el corazón en este ratito de oración, porque nos dio efectivamente a su Hijo para que nos redima, y vino a la tierra para sanarnos de las enfermedades,
para salvarnos de nuestros pecados, para perdonar nuestras culpas, para disculpar nuestros abundantes errores, para consolarnos en nuestras enfermedades y desánimos, para traernos la paz y la alegría. Es muy importante hacernos cargo de esta realidad para entender la religión cristiana. ¿Y dónde nos ha puesto el Señor? Porque si la vida nuestra se presentan crisis, rupturas, decaimientos, desasosiegos, es porque, decía San José María, no acertamos por miopía, por egoísmo, por estrechez de miras, a vislumbrar el insondable amor de Cristo nuestro Señor por nosotros. Lo dice el corazón de Jesús, pero lo dice la Escritura: ego cogito cogitationis pacis et non afflictionis. Yo pienso pensamientos de amor, de paz y no de aflicción. No de aflicción. Debemos repetirnos esto muchas veces, 1000 veces, y sentirnos abrigados, arropados en ese amor infinito, porque los hombres intentamos de manera consciente o inconsciente reducir la grandeza de Dios, del corazón divino, a los límites humanos. Y entonces decía San José María: qué pobre medida, qué pobre Dios sería si me cupieras en mi cabeza. Qué poca medida le damos a Dios, ¿verdad? Con la grandeza que tiene. Es tan grande. A Santa Catalina de Génova el Señor le decía en una comunicación, en una visión: si supieras cuánto amo a una sola alma, pero sería la última cosa que supieras, porque el saberlo te causaría la muerte. Si supieras cuánto te amo a ti, no podrías seguir viviendo. Te trastornarías de la felicidad de saberte amada así. Y otra santa francesa, de Génova, que le dice más o menos lo mismo, dice: estas cosas te las digo a ti, pero son para todos mis hijos. Y San José María escribe en camino una frase que para mí tiene un significado especial, porque cuando regresé de sacerdote a Centroamérica, que fui a Guatemala, un compañero mío, ¿verdad?, muy inteligente y capaz, un tipo muy elegante, ¿verdad?, estando platicando, me dice: bueno, José Roberto, me dice, ¿y para ti qué punto de camino es el más bello, el que más te gusta? Es el libro de reflexiones que tiene San José María. Y entonces, como decimos aquí, me cogió fuera de base, en curva, ¿verdad? Entonces, yo le dije: mira, pues me gustan varios, efectivamente, varios, pero y me dijo: yo no, yo estoy claro, el que más me gusta es aquel que dice: saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Es que, otra vez, ¿verdad?, el consejo viene del pueblo, que es bien bonito esto, ¿verdad? Esto es lo que más a mí me gusta. O sea, saber que me quieres tanto y no me he trastornado. Ojalá fuéramos profundizando en estas verdades reveladas, porque tendríamos una fundamentación muy buena para nuestras decisiones, para el panorama de sucesos de la vida y de oportunidades, para el trabajo, para las dificultades y las penas que vienen, por supuesto, ¿verdad?, propias y de los que están alrededor, para los dolores y las enfermedades. Pero en el fondo, todos son regalos de Dios. Dice San Pablo: no olvidemos que somos vasos de barro que llevamos tesoros divinos. El santo cura de Ars decía: oh hombre, qué afortunado eres y qué poco comprendes tu felicidad. Si la comprendieras, no podrías vivir, morirías de amor, del amor que Dios te da. Yo creí que esto de morir de amor pues era una cosa poética, pero me he encontrado con que no. Concretamente en esas apariciones que ahora están un poquito de moda, que aparecen en YouTube, narraciones y la película de Garabandal,
llegó un sacerdote jesuita muy correcto, joven y sano, a ver las apariciones y llegó creyendo que todo era una farsa. Pero se dio cuenta, abrió su corazón que aquello era verdadero. Y entonces estaba feliz y volvió feliz a su casa y murió. Entonces la Virgen les dijo a las videntes: ha muerto de felicidad, percibiendo la presencia de la Virgen y el amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Murió de felicidad. O sea, pues, levantemos un poquito la mirada, ¿verdad? Y levantemos el velo del misterio, porque si tenemos una visión de un Dios como tienen ahora tantos, ¿verdad? De un Dios lejano, castigador, vengativo, justiciero, perverso, ¿verdad? Y por tanto así dicen los jóvenes ahora, la cultura es intruso, invasivo, opresor. Estaríamos muy equivocados, porque Él es todo amor. Dios es amor, nos lo dice San Juan, y despliega ese amor en todos nosotros, en toda la creación. Qué bonito esto, porque claro, Dios nos mantiene en el ser. En el momento en que retira el ser, morimos, ¿verdad? Y es más, podría aniquilarnos por completo, pero nos mantiene en el ser, y parece que estuviera diciendo: te voy a mantener en el ser, en la vida, en cada instante. Si no, volverías a la nada. No solo morirías, sino que quedarías aniquilado, porque hace poco, muy poco, estabas en la nada y de la nada te saqué. ¿Para qué? Para ser amado, porque Dios nos crea para la felicidad y para que le gocemos eternamente en el cielo. O sea, date cuenta que la creación es obra de un instante de Dios, como que de repente dice: bueno, aquí está todo, ¿verdad? Estoy sacando algunas ideas de San José María y de Sada Fernández, un autor mexicano muy en boga, muy bueno. Entonces como que Dios, como dice, ahí va, en un instante, y sale toda la creación, que para nosotros es una maravilla, lo que es cierto, pero para Dios es un instante, y están todas las plantas, todos los frutos, todos los peces, todas las flores, todas las aves, los mares, los cerros, los planetas, las constelaciones, las galaxias, te decía ya. Está desplegando ahí su amor. ¿Y cómo será cuando lleguemos a la eternidad y contemplemos ese amor desplegándose por completo sobre nosotros? Decía San José María: cuando se vuelque sobre este dedalito que soy yo, todo ese torrente de amor de Dios, ¡qué maravilla! ¿Qué será? Todo el color, toda la música, todo el amor, todo el fervor, todo en un instante, sobre ti, sobre mí. Seremos felices. O sea, vale la pena el esfuerzo. Esta frase la mandó a escribir San José María en un aula donde recibía personas en Roma, y había alguna reunión al aula, como el doble de este oratorio, el triple quizá. En el friso dice: vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y entonces un cardenal que llegó a visitarlo le dijo: ¿y por qué ha puesto ahí vale la pena, vale la pena, vale la pena? Y entonces le dijo: eminencia, porque vale la pena. Y entonces el cardenal, listo, entendió: vale la pena el amor, ¿verdad? Entonces, a ti yo te amé con amor eterno. Qué importante es esto. Hay que recordar cómo dice Jesús: ¿acaso olvida una mujer al niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella te olvidare, yo no me olvidaré de ti. Yo no me olvidaré de ti. Y comenta este autor que supo de una mujer que tuvo COVID, ¿verdad? Y entonces que estaba en embarazo, embarazada, y que como estaba con COVID, pues, cuando comenzaba esto en México, pues la metieron en un cuchitril. Pero entonces, y le llegó el momento de dar a luz, y entonces pues se vieron forzados a hacer una cesárea, y entonces no le daban al hijo
temor que contagiara al hijo, pues esas situaciones, ¿verdad?, difíciles. Y entonces, ella preguntaba, ¿tiene el niño COVID? Estaba preocupada, estaba sumamente triste, porque no podía verlo, no podía abrazarlo, no podía amamantarlo, no podía alimentarlo, en fin, no podía hacer todo lo que una madre hace y más sobre su hijo. Pues aunque ella te olvidare, yo no me olvidaré de ti. Qué interesante es esto, pues, para que nos lo metamos en la cabeza. Hay un salmo que yo te recomiendo que lo leas con calma, porque una meditación, pues hombre, no da para tanto, ¿verdad? Que es el Salmo 139, que tiene un lenguaje un tanto primitivo, pero muestra esto que estamos comentando aquí. Señor, tú me examinas y me conoces. Tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Acuérdate, ellos tenían tiendas de campaña, ¿verdad? Y estaban adentro y pues dice, Dios ve pasando cualquier obstáculo. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Penetras de lejos mis pensamientos. Ya camine o descanse, tú lo adviertes. Todas mis sendas te son familiares, pues aún no llega la palabra a mi lengua y ya, Señor, tú la conoces entera. Tú me abrazas por detrás, por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Ese es el abrazo ese que damos así cuando una persona necesita ser llevado, ¿verdad? Por delante, por detrás. Y él dice, el salmista, misterioso es para mí este saber, demasiado elevado, no puedo alcanzarlo. O sea, ese amor yo no lo entiendo, dice el salmista. Fíjate qué bonita esta declaración, ¿verdad? Yo no lo entiendo. Y entonces sigue, ¿a dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huir de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si bajo el abismo, allí me encuentras. Si monto en las alas de la aurora y habito los confines del mar, también allí me coge tu mano, me sujeta tu diestra. Si digo que al menos me cubran las tinieblas y la luz se haga noche en torno a mí. Dice, tampoco las tinieblas son para ti oscuras, pues la noche brilla como el día y las tinieblas son para ti como la luz del sol. Y me encuentras y me amas. En fin, ¿verdad? Hagámonos cargo de tanta riqueza. Antes hablábamos de la iglesia y por qué la iglesia es un modo de abrazarnos de Dios. No nos quedemos con la noticia negativa, con la apreciación desviada. Por supuesto que no. Vayamos al núcleo, vayamos a Jesús y a los santos. O sea, es bien importante entender que la providencia se ocupa de nosotros y que nos ama, como ya decía, como el Hijo de las entrañas de Dios. Santa Teresa de Jesús decía una frase como ella, que tiene frase rotunda, dice, el amor que me tiene me espanta y desatina, porque ella pensaba, me espanta y desatina. Y al mismo tiempo hay que saber, ¿verdad?, que nada me explica tanto quién soy como saberme amado y sentirme amado. O sea, ¿qué miedos tengo? ¿Qué escrúpulos tengo? ¿Qué preocupaciones sostengo? A veces parecemos como el adolescente o la adolescente que se está fijando en un granito que tiene en la cara y que tiene una gran belleza, ¿verdad? Pero se fija en cositas pequeñas y se ahoga en el tinte de su pelo, el peinado. Y lo que nuestra preocupación tendría que ser, ¿cómo responder al amor? ¿Y cómo ganar en la conciencia de este amor? Hay que decirle al Señor, quiero crecer en ese amor a ti. Quiero crecer en esa unión a ti. Que sepamos que el demonio va intentando que no amemos o que nos olvidemos si en algún momento hemos estado más encendidos de ese amor.
Entonces echa tierra, ¿verdad? Para que nosotros nos apartemos de Dios y nos nublemos. Porque nada puede colmar nuestros deseos fuera de Dios, ni nada, ¿verdad?, puede llenarnos tanto como crecer en este amor, en ansias de unión. Vayamos terminando nuestra meditación, pues, y acerquémonos a Cristo, con Cristo a la Virgen María. Ella que quiso tanto a Dios y quiere tanto a Dios, ¿verdad? Entonces, pidámosle a ella que nos enseñe y que nos sostenga en esta ruta, porque por algún momento, pues, se nos puede nublar, ¿verdad?, ese volcarse de amor de Cristo nuestro Señor. Comenta este autor mexicano que no lo podemos olvidar, y lo hemos traído hace poco, concretamente el mes pasado aquí, del ángel custodio, del ángel de la guarda que el Señor nos concede, que no se va nunca de nuestro lado. Y comenta un caso difícil, ¿verdad? Que dice, una periodista que fue amenazada de muerte, unas periodistas de investigación que va levantando casos difíciles, y fue amenazada de muerte. Y entonces el presidente le dio una guardia y que las cuidaba, pues. Pero por la noche, altas horas de la noche, se retiraron. Y entonces entraron los enemigos, los maleantes, narcos, y la mataron. El ángel nunca se aparta de nosotros. O sea, hay que agradecerle esto a Dios. Y además el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ya decía el ángel, los bienaventurados en el cielo, hemos hablado de la iglesia, ¿verdad?, triunfante, los santos, especialmente aquellos que les tenemos devoción, la gente que conocimos aquí en la tierra y que ahora está en el cielo y es bienaventurada, las almas del purgatorio y la Virgen María. Claro, esto debe ser nuestra roca ese amor. O sea, y por eso hemos de decirle al Señor, como le decía San José María, aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti, porque no quiero que nada nuble este amor. Y recordemos esa frase que se dice en la misa del Sagrado Corazón de Jesús: ego cogito cogitationes pacis. Es un codeverso y poético en latín. Yo pienso pensamientos de paz, de amor, y no de aflicción, para ti y para mí. Santa María, enséñanos a considerar este portento y a sacar frutos prácticos para nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Les diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión.
te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.